Todo empezó cuando conseguimos secuenciar el primer genoma humano antiguo. Tardamos 6 años. Necesitamos a los mejores genetistas del mundo y 400 esqueletos para resolver este enigma. Finalmente, desciframos el genoma vikingo, y los resultados son inquietantes. El ADN demuestra que nuestra imagen del mundo vikingo es pura fantasía. Pero la cosa va más allá. En estas muestras se encuentra un ADN residual que sugiere una conexión perdida con Oriente. El periodo vikingo, como podemos ver, se caracteriza por un enorme interés por el mundo. Estamos a punto de desvelar un misterio genético que sugiere que los vikingos fueron los primeros ciudadanos globales de verdad, o los primeros impostores globales. La anomalía genética en el norte. Bueno, aquí está la cuestión. Todos hemos visto las películas. Ya saben a qué tipo me refiero. El tipo con el pelo largo y rubio, ojos azules, tal vez un casco con cuernos, que parece recién salido de un gimnasio en la Suecia actual. Esa es la imagen que nos han vendido durante cientos de años. Está en nuestros programas de televisión, en nuestros cómics e incluso en nuestros equipos deportivos. Pero la ciencia acaba de dar un giro radical a toda esa idea. Un gran equipo de investigadores acaba de concluir un estudio de 6 años. No fue un pequeño proyecto de fin de semana. Fue una inmersión profunda. Secuenciaron los genomas de más de 400 esqueletos vikingos. Estos restos fueron esparcidos por toda Europa y Groenlandia. Querían descubrir la verdad sobre las personas que aterrorizaron las costas desde el año 800 hasta el 1050. Y lo mejor de todo es que los resultados se publicaron en la prestigiosa revista Nature. Así que ya saben que se trata de un hallazgo fidedigno. Comenzaron con una mujer llamada Kata. Su esqueleto fue encontrado en un cementerio vikingo en Varnum, Suecia. Normalmente, si se desentierra un vikingo en Suecia, se espera encontrar ADN vikingo. Pero cuando se analizó el ADN de Kata y de cientos de personas más, los datos no coincidían con la historia. La primera gran sorpresa fue el cabello. Todo el mundo da por sentado que los vikingos eran rubios. Es el estereotipo clásico, el ideal nórdico. Pero el análisis de ADN reveló que muchos de estos vikingos tenían el pelo castaño. No se parecían a los dioses nórdicos que vemos en Hollywood. Eran diferentes. Tenían la piel más oscura. Tenían rasgos más complejos. Pero el color del cabello es solo la punta del iceberg. El líder del estudio, el profesor Eske Willerslev, afirmó que, genéticamente, el mundo vikingo no era como lo imaginábamos. Tenemos la imagen de un grupo muy unido de escandinavos, todos emparentados, que salían juntos de incursión. Los consideramos una raza específica, una raza superior de guerreros. Pero el ADN dice lo contrario. El estudio reveló que los vikingos se mezclaban con la población local mucho más de lo que se creía. Tenían una ascendencia mucho más diversa. No se trataba solo de gente de Noruega, Dinamarca y Suecia que se mantenía aislada. Era un crisol de culturas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los investigadores encontraron influencias genéticas del sur de Europa. Incluso hallaron marcadores genéticos de Asia. Y lo más sorprendente es que este ADN extranjero no apareció simplemente porque los vikingos trajeran personas como cautivas. Este ADN ya estaba presente. El flujo genético del sur y del este se produjo incluso antes de que comenzara la era vikinga. Esto desmantela por completo la idea del vikingo escandinavo puro. Cambia la percepción de quién era realmente un vikingo. Nadie podría haber predicho que, por aquel entonces, importantes flujos genéticos llegarían a Escandinavia desde miles de kilómetros de distancia. Piénsenlo un momento. Estamos hablando de una época anterior a los aviones, a los trenes, a los viajes fáciles. Sin embargo, de alguna manera, genes de Asia se estaban incorporando al linaje vikingo. Esto significa que el mundo estaba mucho más conectado de lo que creemos. Implica que Escandinavia no era ese páramo helado y aislado habitado por guerreros puros. Era un centro neurálgico. Era una zona de tránsito. ¿Pero por qué importa esto? Porque redefine la palabra vikingo. Demuestra que ser vikingo no era una definición genética. No tenía que ver con la sangre. Se trataba de tu trabajo. Era una profesión. Y si era una profesión,
Eso significaba que cualquiera podía postularse. Esto plantea un sinfín de interrogantes sobre su sociedad. Si no eran una raza unificada, ¿cómo se mantenían tan organizados? ¿Cómo conquistaron la mitad del mundo conocido si eran una mezcla de europeos del sur, asiáticos y escandinavos? La respuesta podría residir en su estructura social. Eran meritocráticos. Si sabías pelear, estabas dentro. El ADN no miente. Revela una sociedad mucho más abierta a los forasteros de lo que jamás imaginamos. Pero también plantea una pregunta inquietante. Si se mezclaban tanto, ¿por qué tenemos este recuerdo tan vívido de ellos como rubios y de ojos azules? ¿Es posible que el vikingo rubio fuera en realidad la minoría? ¿La clase dominante? ¿O tal vez sea solo un mito que inventamos después para que parecieran más divinos? El estudio incluso sugiere que las distintas regiones de Escandinavia estaban aisladas entre sí. Siempre las agrupamos. Los vikingos. Pero el ADN demuestra que los vikingos de Noruega no se mezclaban con los vikingos de Suecia. Eran rivales. Eran poblaciones distintas. Esto significa que la era vikinga no fue una sola gran invasión, sino una serie de ataques separados y descoordinados de diferentes grupos genéticos que, casualmente, utilizaban tecnología similar. Es como darse cuenta de que las distintas familias mafiosas de Nueva York en realidad no trabajaban juntas. Simplemente usaban las mismas tácticas. Pero si los vikingos suecos no se mezclaban con los noruegos, ¿con quién se mezclaban? Aquí es donde el ADN asiático se convierte en la prueba irrefutable. Los vikingos suecos se dirigían al este, llegaban a los ríos de Rusia, se encontraban con los comerciantes de la ruta de la seda y trajeron algo consigo. No solo plata, no solo seda, trajeron genes. Pero esperen a oír hablar de los impostores encontrados en Escocia, cómo los pictos se convirtieron en piratas. Bien, profundicemos en el misterio escocés, porque aquí es donde la idea, no del todo humana, empieza a tener sentido. No en un sentido de ciencia ficción, sino cultural. La idea de vikingo era como un virus que se extendía. Siempre dimos por sentado que ser vikingo era algo con lo que se nacía. Si nacías en Noruega, eras vikingo. Sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Los investigadores examinaron 2 esqueletos específicos encontrados en Orkney, Escocia. Estos hombres fueron enterrados con respeto. Tenían espadas vikingas. Fueron sepultados de una forma que gritaba guerrero del norte. Fueron enterrados en forma de barco, una tradición vikinga clásica destinada a llevar el alma al Valhalla. Durante décadas, los arqueólogos los observaron y dijeron, sí, son invasores de Escandinavia, pero llegaron los resultados de ADN y no coincidían en absoluto con Escandinavia. 0. Eran gente de la zona. Genéticamente eran similares a los irlandeses y escoceses actuales. Incluso podrían haber sido pictos, el misterioso pueblo pintado de la antigua Escocia. Sin embargo, vivieron y murieron como vikingos. Esto nos lleva a una gran conclusión. Vikingo no era una etnia, era una franquicia. Es como ver a alguien hoy en día con una gorra de los Yankees. Eso no significa que juegue para los Yankees, ni siquiera significa que sean de Nueva York. Simplemente significa que se identifican con la marca. El profesor Søren Sindbæk, arqueólogo danés que participó en el estudio, afirmó que la identidad vikinga no se limitaba a personas con ascendencia escandinava. Estos escoceses locales vieron llegar a los vikingos, vieron su poder, vieron su tecnología y dijeron, quiero formar parte de eso. Adoptaron su estilo de vida, adoptaron sus creencias, probablemente hablaban el idioma y usaban las armas, pero genéticamente eran completamente diferentes. Esto cambia por completo la perspectiva de la historia de las Islas Británicas. Normalmente pensamos en ella como una lucha entre vikingos y locales, los invasores contra los defensores, pero esta evidencia sugiere que la situación era mucho más fluida. Los nativos se unían a los invasores, se estaban convirtiendo en ellos. Esto implica que el fenómeno vikingo fue un movimiento sociopolítico, no solo una invasión genética. Exportaron ideas, exportaron tecnología y, sin duda, exportaron una marca tan genial que hasta sus enemigos querían unirse al club. Pero mientras los escoceses se disfrazaban de vikingos,
En el sur de Inglaterra la situación se tornaba brutal. Esto nos lleva a los hombres sin cabeza de Dorset. En Dorset, Reino Unido, los arqueólogos encontraron una fosa común. Si bien las fosas comunes nunca son una buena noticia, esta era particular. Contenía alrededor de 50 esqueletos. Pero faltaba algo. Todos estaban decapitados. Fue una masacre. No eran guerreros caídos en el fragor de la batalla. El ángulo de los cortes en los huesos del cuello sugiere que fueron capturados, atados y ejecutados uno por uno. Fueron eliminados. Algunos de los restos de este yacimiento se utilizaron en este extenso estudio de ADN, y lo que se descubrió añade una dimensión trágica a la historia. Estos hombres eran vikingos. El ADN lo confirma. Pero no eran simples asaltantes. Eran un grupo. Probablemente se trataba de una partida de asalto que fue sorprendida por los lugareños, probablemente los anglosajones, y pagaron el precio más alto. Ofrece una imagen brutal de la era vikinga. A menudo glorificamos las incursiones, pensamos en ellas quemando aldeas y robando oro. Pero aquí vemos la otra cara de la moneda. Vemos una expedición fallida. Vemos a 50 hombres, probablemente hermanos y primos, alineados y muertos a kilómetros de casa. Pero aquí viene lo más sorprendente. El ADN de estos hombres sin cabeza demostró que todos provenían de diferentes lugares de Escandinavia. No eran una unidad familiar. Eran una tripulación reclutada. Esto respalda la idea de que las tripulaciones vikingas eran como barcos piratas. Reclutaban a los mejores hombres que podían encontrar, sin importar de qué aldea procedieran, siempre y cuando estuvieran en su región. Esto también se relaciona con una teoría histórica descabellada conocida como la masacre del día de San Brice. En el año 1002, el rey inglés Etelredo el Indeciso ordenó la eliminación de todos los daneses en Inglaterra. ¿Fue esta fosa común el resultado de esa orden? El ADN sugiere que la cronología coincide. Pero pensemos de nuevo en la diversidad. Si estas tripulaciones reclutaban a gente de todas partes y los lugareños se unían, el ejército vikingo era básicamente la legión extranjera de la Alta Edad Media. Era una fuerza de destrucción multicultural, y esta diversidad podría explicar por qué tuvieron tanto éxito. No se quedaron estancados en una sola forma de pensar. Se adaptaron, absorbieron. Si se topaban con una cultura con mejores espadas, se llevaban las espadas. Si se topaban con una cultura con mejores mapas, se llevaban los mapas. Y si se topaban con una cultura con genes más fuertes, se llevaban los genes. Esto nos lleva al frente oriental. Mientras los daneses eran decapitados en Inglaterra, los suecos hacían algo completamente distinto en Rusia. Estaban construyendo un imperio que... Esto finalmente dio lugar a una de las teorías más descabelladas de la historia. ¿Se convirtieron realmente los vikingos en guardaespaldas del emperador? ¿Se encontraron los vikingos con los mongoles? Así que establecimos que los vikingos no eran un grupo unificado. Los daneses fueron al oeste, los noruegos fueron al noroeste, pero los suecos fueron al este. Y es aquí donde la conexión con el ADN asiático realmente comienza a brillar. El estudio demostró que los vikingos suecos tenían una trayectoria genética completamente diferente. No solo saqueaban, sino que también comerciaban. Navegaban con sus drakkar a través del mar Báltico y se adentraban en los vastos sistemas fluviales de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Bajaron por el Dnieper, bajaron por el Volga. Se hacían llamar los Rus. ¿Les suena ese nombre? Debería. De ahí proviene la palabra Rusia. Así es. El ADN sugiere que los fundadores del Estado ruso fueron vikingos. Pero aquí es donde entra en juego la teoría más descabellada. ¿Hasta dónde llegaron al este? Sabemos que llegaron a Constantinopla. Sabemos que llegaron a Bagdad. Hay runas vikingas grabadas en Santa Sofía, en Turquía. Literalmente, grafitis que dicen que Halfdan estuvo aquí. Pero los marcadores genéticos de Asia, encontrados en los esqueletos, sugieren que podrían haber ido aún más lejos. O que alguien los encontró. Imagina la ruta de la seda. Era la autopista del mundo antiguo. Especias, seda y personas viajaban de China a Europa. Los vikingos se ubicaron justo al final de esa ruta. El estudio halló genes asiáticos en la Escandinavia de la época vikinga. Esto implica que comerciantes del este
quizás de las estepas, o incluso ancestros de los mongoles, remontaban esos ríos y se mezclaban con los vikingos. Esto crea una imagen fascinante. Un guerrero vikingo en un mercado de Kiev, intercambiando pieles por plata árabe, junto a un mercader de Asia Central. Esta mezcla de linajes podría explicar la furia berserker. Vale, esto es un poco descabellado, pero síganme la corriente. Existe una teoría que sugiere que la famosa furia berserker, en la que los vikingos entraban en un estado de trance sin sentir dolor, no se debía simplemente a comer setas alucinógenas. Algunos investigadores especulan que podría tratarse de un rasgo genético, una mutación. ¿Y de dónde provienen los rasgos genéticos distintivos? De la hibridación. Cuando se mezclan dos poblaciones distintas, como los robustos escandinavos y los resistentes habitantes de la estepa asiática, a veces se produce un vigor híbrido. Surgen nuevos rasgos. ¿Podría la legendaria fuerza y resistencia de los vikingos ser el resultado de este cóctel genético, no del todo humano, en el sentido de no del todo escandinavo? Es una posibilidad que los datos genéticos apenas insinúan. Y hablemos de la Guardia Varega. En Constantinopla, el emperador bizantino no confiaba en su propio pueblo para protegerlo. Quería guerreros leales únicamente al dinero y ajenos a la política local, así que contrató vikingos. Eran la Guardia Varega, la élite de la élite. Portaban hachas enormes. Eran enormes y genéticamente diversos. Si eras un vikingo en la Guardia Varega, vivías en el centro del mundo. Te mezclabas con griegos, turcos, africanos y asiáticos. Y luego, al terminar tu servicio, volvías a Suecia con tu nueva familia. Esto explica por qué el estudio encontró ADN del sur de Europa en Escandinavia. No se trató de una invasión desde el sur, sino de los vikingos trayendo consigo elementos del sur. Importaban el mundo al norte. Pero esto plantea una paradoja. Si estaban tan abiertos al mundo, ¿por qué acabó colapsando su cultura? Pero antes de desaparecer, hicieron algo que sigue siendo objeto de la mayor controversia de la historia. Miraron piedras solares y navegación extraterrestre. Sabemos que llegaron a Terra Nova. Tenemos el yacimiento arqueológico de Lance All Meadows. Eso durante un cristal capaz de localizar el Sol, incluso en un día nublado mediante la polarización de la luz. Suena a magia o a tecnología avanzada. Algunos incluso llegan a decir que roza la tecnología alienígena ancestral. Pero volvamos a la realidad por un momento. Si hubieran tenido esta tecnología y esta diversidad genética que los hiciera adaptables, ¿habrían podido navegar a lo largo de la costa de América? Existe un artefacto controvertido llamado Piedra Rúnica de Kensington, encontrado en Minnesota. Supuestamente narra la historia de los vikingos suecos y noruegos en lo profundo de Norteamérica en el año 1362. La mayoría de los historiadores la consideran una falsificación, un engaño. Pero con esta nueva evidencia de ADN que muestra hasta dónde viajaron los vikingos y cuánto se mezclaron, algunos están reconsiderando la idea. Si los vikingos de Suecia pudieron llevar ADN asiático de regreso a casa, ¿podrían los vikingos de Noruega haber dejado ADN europeo en las poblaciones nativas americanas? Hasta ahora, los estudios de ADN a gran escala no han encontrado un gen vikingo en los nativos americanos precolombinos. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quizás estemos buscando en el lugar equivocado. O tal vez el flujo genético fue en sentido contrario. Imaginemos un barco vikingo regresando de Vinlandia, América, no con oro, sino con personas. Si trajeron nativos americanos a Islandia o Noruega, su ADN se habría absorbido en la población. De hecho, existe una secuencia genética específica encontrada en Islandia llamada linaje C1e. Es un tipo de ADN mitocondrial. Se encuentra generalmente en nativos americanos y asiáticos. También se ha detectado en algunas familias islandesas. Algunos investigadores señalan antiguas representaciones en Sudamérica de hombres barbudos. Y los vikingos también tenían barba. Es una conexión indirecta, claro, pero pensemos en el río Amazonas. Sabemos que los vikingos eran maestros de la navegación fluvial. Conquistaron Rusia por río. ¿Por qué no iban a conquistar el Amazonas? Parece imposible. Pero recordemos que descubrimos que tenían genes asiáticos incluso antes de que existiera una palabra para vikingo.
Acabamos de descubrir que los escoceses se convirtieron en vikingos. Acabamos de descubrir que eran grupos genéticamente distintos que actuaban como una franquicia. Si pudieron llegar a Bagdad, ¿por qué el Amazonas es tan caótico? Pero cambiemos de tema y pasemos a algo aún más extraño: la mitología. La mitología nórdica está llena de guerras entre dos grupos de dioses, los Aesir y los Vanir. Los Aesir eran los dioses de la guerra, Odín, Thor. Los Vanir eran los dioses de la naturaleza, Freya, Frey. Durante la guerra entre los Aesir y los Vanir, termina con la mezcla de sus semillas para crear un nuevo ser, una tregua, una mezcla de sangre. Esto el porque la paradoja vikinga moderna. Analicemos esto en detalle. ¿Qué significa todo este trabajo de excavación para nosotros hoy en día? Los investigadores no solo examinaron huesos antiguos, sino que compararon el ADN antiguo con el de personas modernas. Querían ver cuánto de ese linaje vikingo sobrevivió a 1000 años de historia. Los resultados son realmente asombrosos. Si vives en el Reino Unido, es muy probable que tengas ascendencia vikinga. El estudio estima que hasta un 6% de la población británica posee una cantidad significativa de ADN vikingo. Eso significa que millones de personas llevan en sus células el código genético de un asaltante. Quizás seas contable, profesor o enfermero, pero en el fondo, tus células recuerdan al Mar del Norte. En Suecia, la cifra es aún mayor, un 10%. Ahora bien, ¿quizás solo un 10%? Yo creía que los suecos eran 100% vikingos. Ese es el quid de la cuestión. Esa es la gran revelación. Los escandinavos de hoy en día son genéticamente diferentes de sus ancestros vikingos. El acervo genético ha cambiado muchísimo en los últimos 1000 años. Los marcadores vikingos específicos, esas combinaciones únicas de genes escandinavos, del sur de Europa y asiáticos, se han desvanecido o modificado. El profesor Willerslev lo expresó a la perfección. Los libros de historia deberán actualizarse. No podemos mirar a un sueco moderno y decir, así es exactamente como se veía un vikingo. La evolución, la migración y el paso del tiempo han difuminado los límites. Este estudio también refuta la idea de la ascendencia pura que algunos grupos pretenden reivindicar. Hay quienes se obsesionan con la herencia vikinga como símbolo de pureza. Pero la ciencia acaba de demostrar que los vikingos eran todo lo contrario. Eran la mezcla más extrema del mundo medieval. Eran una fusión de todo lo que tocaban. Su éxito se debió precisamente a su diversidad. Absorbieron gente, absorbieron culturas, absorbieron ADN. Piensen, esta investigación también arroja luz sobre la magnitud de sus viajes. Ya mencionamos que Leif Erikson fue el primer europeo en Norteamérica. El ADN corrobora este espíritu inquieto. Que detuvo a las personas más móviles del planeta. Quizás fue la cruz, la que reemplazó al martillo. La expansión del cristianismo trajo consigo nuevas normas, condenando el brutal comercio de esclavos y la cultura de saqueos que habían alimentado este crisol genético. Quizás fue la formación de reinos estrictos. Los jarls se convirtieron en reyes y las fronteras abiertas se transformaron en límites vigilados. El mundo salvaje, libre y ecléctico de los vikingos llegó a su fin. La palabra vikingo dejó de ser una descripción de oficio, de algo que se hacía, para convertirse en un recuerdo. Una leyenda que los monjes que los odiaban debían escribir. Pero lo cierto es que el pasado nunca se entierra del todo. Esos huesos bajo tierra lo recuerdan todo. Recuerdan la cruda realidad que las sagas pasan por alto. Recuerdan las fosas comunes de hombres decapitados en Dorset. Hombres que viajaron miles de kilómetros solo para morir en el lodo. Recuerdan a la mujer llamada Kata en Suecia, enterrada con grandes honores, que no era sueca en absoluto. Recuerdan a los escoceses que, empuñando una espada, adoptaron el estilo de vida vikingo porque les reportaba más beneficios que la agricultura. Y, quizás lo más sorprendente, recuerdan los extraños rastros de genes asiáticos que viajaron desde la ruta de la seda hasta las gélidas costas de Noruega. Apenas estamos empezando a descubrir todo lo que el ADN puede revelarnos. La ciencia está reescribiendo la historia página por página. Cada vez que secuenciamos un genoma de una tumba antigua, encontramos un nuevo misterio.
descubrimos que los humanos siempre hemos sido dinámicos, emprendedores y agentes de cambio. No nos quedamos quietos. Este estudio destruye la idea victoriana del vikingo. Demuestra que los vikingos no eran una especie de élite aparte. No eran completamente humanos en el sentido de ser una tribu aislada, perfecta y de cabello rubio, protegida del resto del mundo. Eran algo mucho más real que eso. Eran un caos, una mezcla caótica, violenta y aventurera de genes y culturas. Eran como una esponja que absorbía ADN de todos los lugares que saqueaban, comerciaban y colonizaban. Y, sinceramente, eso es lo que los hace tan fascinantes. Son un espejo de nosotros mismos. Representan el caos de la historia humana. Así que, la próxima vez que veas a un vikingo en una película, una serie de televisión o un videojuego, recuerda este estudio. No te fijes solo en las hachas y los barcos largos. Observa con atención. Recuerda que debajo de ese casco de hierro puede que haya cabello castaño, no rubio. Por esas venas podría correr ADN del soleado Mediterráneo o de las estepas de Rusia. Ese guerrero que grita un grito de batalla podría ser en realidad un escocés local haciéndose pasar por un conquistador. ¿Qué opinas? ¿La idea de que los vikingos fueran una mezcla genética multicultural te decepciona? ¿O, por el contrario, los hace aún más impresionantes como potencia mundial? Y en serio, ¿creéis que la guerra entre Vanir y Aesir fue realmente un choque genético? Quiero leer vuestras teorías más descabelladas en los comentarios. Si os ha gustado este análisis profundo del ADN del pasado, dadle a me gusta y suscribíos. Nos vemos en el próximo misterio.